Buenas tardes, muy buenas tardes. Pues estoy, la verdad, que encantado de estar aquí junto a vosotros. Ahora estoy un poco nervioso porque lo mío no es hablar en público y lo primero que quiero decir es agradecer sobre todo a la organización, en especial a Irea Castro, a Antonio Roma y a Agar Ledo por toda la ayuda y por toda la ayuda prestada. Y entonces vamos a continuar con las mesas que hemos empezado esta mañana. Esta tarde vamos a hablar sobre la numismática en museos, arqueología y restauración. Para ello tenemos aquí a 4 grandes profesionales que me van a ayudar en la ardua tarea de mantener la atención del público en estas horas, que son difíciles, y encima en esta tierra maravillosa que se come también, pues aún más difícil porque seguro que va a sobrevolar por aquí este Morfeo y no queremos que eso ocurra. Lo que voy a hacer primero es presentar a los miembros de la mesa, que son los 3 pilares básicos en la recuperación de los materiales, en este caso las monedas, en intervenciones arqueológicas. Entonces tenemos por un lado a los arqueólogos, a los conservadores y restauradores y a los conservadores de museos. En primer voy a empezar por el orden, no de importancia, sino un poco los protagonistas, cómo van actuando. El primero sería Roberto Pena Puentes, que es jefe de Servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Ellos son los encargados de proteger y establecer qué se tiene que excavar. Roberto es arqueólogo, licenciado por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha participado en diversas campañas de excavación e investigación, principalmente en minería romana, en Caurel, en el Castro de Viladonga, en el campamento romano de Ciudadela y en la ciudad de Lugo. Ha sido jefe del Servicio de Vigilancia e Inspección de 1998 a 2014, donde, entre otras actividades de divulgación, comenzó con la organización de cursos de formación sobre protección del patrimonio cultural para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para miembros de la Iglesia y para otras administraciones públicas, además de jueces y fiscales. También ha llevado a cabo cursos sobre criterios de intervención en patrimonio cultural. Desde 2014 es jefe de Servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Resumiendo mucho, porque su currículum es extenso, Roberto Pena ha ejercido de arqueólogo de la Administración desde hace más de 34 años, dedicados principalmente a la protección del patrimonio cultural. Luego pasaríamos la siguiente fase de las monedas, en este caso, una vez que se decide dónde excavar y se recupera ese material, vienen las expertas manos de las conservadoras y restauradoras que nos ayudan a que las monedas las podamos leer de la manera más adecuada. Para ello tenemos aquí en la mesa a María del Carmen Lorenzo Rivera, directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia. Carmen Lorenzo es licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Restauración por la Universidad de Barcelona. Desde 1993 trabaja en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia como docente de conservación y restauración de metales arqueológicos. Ha sido jefa de estudios y en la actualidad es directora de la escuela, cargo que ocupa desde el año 2017. Entre otros cursos, ha impartido clase en el Máster Universitario en Tecnología para la Protección del Patrimonio Cultural, organizado por la Universidad de Vigo y la Escuela de Conservación. Y ya pasamos a las conservadoras. Tenemos por un lado a Aurelia Balseiro, por otro a Paloma Otero. Son 2 museos muy diferentes. Digamos, el Museo de Lugo es una colección de todo tipo, no solo de monedas, y en cambio Paloma, aunque está en una gran institución, digamos, pertenece al gabinete donde tienen la mejor colección de moneda de España. Voy a presentar en primer lugar a Aurelia Balseiro. Ella es licenciada
en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, sección Historia del Arte, especialidad en Museología. Es directora del Museo Provincial de Lugo desde otoño de 2008, donde coordina sus departamentos científicos y los programas de conservación de las colecciones, documentación e investigación y de la exposición de la colección permanente. Además, también comisaría y coordina las exposiciones temporales relacionadas con el patrimonio mueble o las retrospectivas de artistas contemporáneos. En los últimos 10 años ha presentado diversas comunicaciones y conferencias relacionadas con la colección numismática del Museo Provincial de Lugo. Y ya para finalizar, tenemos a Paloma Otero Morán, conservadora jefe del Departamento de Numismática y Medaística del Museo Arqueológico Nacional. Paloma Otero es conservadora jefe como he dicho, jefe del Departamento de Numismática y Medaística del Museo Arqueológico Nacional, institución que conserva la colección numismática más importante de España y la que ha desarrollado su actividad profesional desde 1990. Licenciada en Geografía e Historia, su trayectoria científica se ha centrado en el campo de la numismática antigua y, sobre todo, en las propias colecciones del museo. Su exposición, documentación, difusión y publicación a distintos niveles y la investigación sobre su historia. Es responsable, junto con el equipo de técnicos del departamento, de la exhibición de las colecciones numismáticas en la actual exposición permanente del museo, sus exposiciones temporales y publicaciones. Ya, por último, yo soy Raúl Sánchez Rincón, soy arqueólogo y técnico del Museo de Arqueología de Álava. Voy a empezar con la primera pregunta. A la mañana hemos escuchado cómo la salud de la numismática en las universidades españolas es muy variable en función de cada una de las instituciones. Está todo muy ligado a que haya una persona en un departamento preocupado o interesado o especializado en la numismática. Entonces, mi primera pregunta: vosotros como profesionales que os llegan la gente que se ha formado en la universidad, a la vista de vuestra experiencia profesional, ¿creéis que las personas que se forman en nuestras universidades y escuelas de conservación y restauración han adquirido unos conocimientos mínimos en materia numismática? En caso negativo, ¿en qué facetas habría que incidir más para que estos futuros profesionales tuvieran mayores capacitaciones y competencias? ¿Qué medidas se pueden tomar para revertir esta situación desde las instituciones a las que pertenecéis? A modo de ejemplo, se me ocurre que podrían impulsarse becas de formación en museos y escuelas de conservación y restauración, clases formativas sobre conservación y restauración en los grados de Historia y Arqueología, prácticas en empresas de arqueología y restauración. Carmen, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hola, buenas tardes. En principio, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Bueno, yo soy restauradora, no soy especialista en numismática, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de trabajo en la Escuela de Restauración de aquí de Pontevedra, no tenemos ninguna materia, ninguna asignatura que sea específica de numismática, pero sí que en la especialidad de restauración de arqueología sí que hay una asignatura que es iconografía, tipología, y ahí sí que se dan unas nociones básicas de numismática. Realmente son unas nociones muy básicas, pues para que el alumnado pueda describir correctamente una moneda, sea capaz de buscarla en una base de datos, ¿no? Pero cosas realmente muy básicas, porque nuestra formación es de grado, son 4 años, en 4 años tienen que formarse en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues tanto la numismática como la historia son ciencias de apoyo a la restauración. Entonces, intentamos que la formación pues sea de restauración. Respecto a lo de los cursillos, a mí me parecería perfecto que se hicieran cursos monográficos o cursillos o lo que sea, ¿no? Sobre numismática, pero no sobre conservación y restauración de monedas, porque creo que es algo, bueno, pues la restauración de metales, los metales son unos materiales pues bastante
digamos que un poco difíciles de tratar, ¿no? Bueno, no difíciles, pero que tienes que saber cómo tratarlos como cualquier otro material, ¿no? Entonces, el impartir cursillos de restauración de una semana, de un mes o de lo que sea, me parece un poco peligroso porque la gente puede interpretar que con ese cursillo ya puede restaurar. ¿Y qué pasa cuando alguien que no es especialista decide restaurar, me da igual que sea una moneda o un cuadro, ¿no? Que puede realizar pues determinadas cosas que pueden provocar la pérdida irreversible de información? Por ejemplo, en una moneda, una limpieza mal hecha puede provocar que perdamos información y esa pérdida es irreversible. Entonces hay que ser muy cautos con los cursillos en el mundo de la restauración. Es decir, que es más partidaria de lo que no, enseñarles lo que no tienen que hacer más que lo que tienen que hacer en esos cursillos. Sí, ¿no? Por ejemplo, para arqueólogos, ¿vale? ¿Qué no se debe hacer en una excavación? Entiendo que cuando aparece una moneda, pues tu instinto dices, pues quiero saber lo que es, quiero leerla, pues para tener esa información ya, ¿no? Pues eso es muy peligroso, porque puedes limpiarla y lo que acabo de decir, ¿no? Durante ese proceso de limpieza, pues a lo mejor en la excavación, hecho deprisa y corriendo, y sin que lo haga un experto, pues puedes perder información que sea relevante y esa información que pierdes es irrecuperable. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Paloma, ¿qué opinas de las preguntas? Bueno, hola a todos, que ante todo hay que ser educada. A ver, yo creo que aquí hay dos aspectos distintos. Cuando se habla de la gente que llega al museo, cómo llega, estamos hablando, por un lado, de gente que llega en prácticas, por ejemplo, o sea, alumnos de la universidad que tienen un periodo de prácticas dentro del museo, y luego están el personal nuevo que entra, por ejemplo, vía las oposiciones y que empieza su carrera profesional en el museo. Son dos aspectos distintos, aunque es verdad que se unen en una cosa, ¿no? Entran como entramos, en general, creo yo, la mayoría de nosotros. Cero. Porque en eso no hemos variado mucho. Yo cuando salí de la universidad no tenía gran idea de numismática. Y si yo me dediqué a la numismática fue porque en el museo encontré el punto, digamos en un periodo medio de prácticas, medio de colaboración, ¿no? Y me gustó el material. Hay mucha gente que le ocurre lo mismo. Ahora bien, cuando la gente entra en estos periodos de prácticas hay que tener en cuenta que no es una cuestión voluntaria por parte del alumno, pero que está regulado por convenios. Es decir, esto tiene una vertiente jurídica que también hay que tener en cuenta. Porque para que tú hagas prácticas están regladas. No puede uno llegar al museo y ponerse a trabajar con material que es patrimonio histórico. Entonces, eso funciona con convenios con las universidades. Y esto sí que lo explico porque no lo sabe todo el mundo. Entonces, nosotros no podemos tener a nadie trabajando con colecciones si no es dentro de este parámetro muy concreto. Y normalmente la gente que viene de la facultad, hombre, hay gente, por ejemplo, Fátima, que está por aquí, pero ahora mismo no sé dónde, hay profesores que sí se ocupan de orientar al alumno también en función de los intereses del alumno, del máster que están haciendo o de los estudios concretos, ¿no? Y hay veces, y eso ocurre con el máster de Patrimonio Histórico escrito, ¿no? Pero hay otras veces que es el propio alumno el que se ofrece. En el caso del Arqueológico Nacional es la subdirección la que coordina los alumnos en prácticas y según el currículum o las necesidades de cada departamento, porque el arqueológico está sectorizado en su interior a que desde fuera no se percibe, pues va orientando también al alumno y al propio departamento que pueda hacerse cargo de esa persona en prácticas, que no siempre es fácil, porque tú no le puedes dejar que haga lo que quiera, obviamente, ¿no? Tiene que estar controlado y ahí es donde aprende. Y hay gente que le gusta y entonces ve ahí un futuro y hay gente que decide esto no es lo mío, me voy a dedicar a otra cosa y a los museos, pues que les den. Esto también pasa. Otra cosa es la gente que viene porque ya entra en la carrera profesional. Normalmente ahí han tenido que hacer unos estudios básicos que se han buscado la vida, porque uno de los temas de la oposición es la moneda como documento histórico. Entonces, ¿tienen mucha idea? No mucha, pero esto es como todo. Una vez que te encuentras, como le pasó a Erea, te encuentras en tu destino y ves los materiales, a veces te tocan unos, a veces te tocan otros, y tienes que aprender. Y ahí, pues, la vida te lleva.
Pero vamos, que no ha cambiado. Yo realmente no veo que la gente que entra ahora tenga mejor formación o peor formación de la que tenía yo en numismática en el año 86. Es decir, que veis que la situación es parecida en los últimos años, que no ha cambiado, a pesar de todas las reformas educativas, no ha ido ni a mejor ni a peor. En cuanto a numismática, no mucho, a no ser que vengas vía un máster como el que digo, que sí que tiene esa formación. Pero en general, si vienes de másteres tipo arqueología en general o algo así, bueno, pues tiene una idea básica del material, pero muy poco. Tú, Roberto, ¿qué opinas sobre, o cómo lo ves desde tu puesto ahí de... Teniendo en cuenta que una intervención arqueológica para el estudio, documentación y contextualización, una de las herramientas fundamentales es la numismática, considero que no hay una formación muy específica, porque en la facultad depende de que tengas un profesor que tenga interés por enseñarte la numismática o que coincida que está especializado en numismática, pero todo depende de esa voluntariedad. Pero considero que debería haber algún tipo de asignatura o en la carrera para tanto numismática como epigrafía, como cerámica. Pienso que debería mejorarse esa formación. Sí. ¿No crees que los arqueólogos les falta formación en estas facetas? Yo creo que sí. ¿Y tú, Aurelia, que tienes un museo que hay un poco de todo? Bueno, boa tarde a todos e a todas. Efectivamente, contesto con rotundidad, no vienen formados, pero, como dice Paloma, ni los recién graduados, ni los que empiezan su carrera profesional en los museos, ni los que vienen a hacer prácticas estando pues con su grado o con los másters de especialización de diversas materias, en gestión cultural, en múltiples historias. Pero antes de nada, contextualizaré el caso del Museo Provincial de Lugo en concreto, que no difiere demasiado del Museo Arqueológico Nacional, pero el Museo Provincial de Lugo depende de la Diputación de Lugo, como el Museo de Pontevedra. Somos museos hermanos a todos los niveles, en colecciones, en nacimiento, etcétera, etcétera. Pero tenemos, por un lado, lo que hablábamos, el personal que viene, que tengo aquí a mis compañeros de arqueología, Enrique Alcorta y Ofelia Carnero, que también viene sin formación en numismática y tienen que adquirirla porque llegan y tienen una colección de numismática, al igual que, por ejemplo, también ahora mismo contamos con un bolseiro de arqueología de la Xunta de Galicia, que también está presente, Javier, y que también se asoma a la numismática prácticamente de cero, ¿no? Por no decirlo, pues igual que todos. Entonces, lo que tiene el Museo Provincial de Lugo es que lo que decía Paloma es un punto importante. Hay gente que nos llama por teléfono y nos dice, ¿puedo ir a hacer prácticas al museo en el Departamento de Arqueología, en el de Bellas Artes, en el de Etnografía y Artes Decorativos, que son los departamentos en los que tenemos las colecciones divididas? Y claro, es un desconocimiento enorme de la situación administrativa y de la situación académica también. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionamos para esas prácticas? Pues funcionamos a través de convenios entre la Diputación en el Museo Provincial de Lugo y las distintas universidades. Si no son universidades, como tenemos, por ejemplo, las prácticas externas de la Universidad de Santiago de Compostela, pues son con otro tipo de entidades. Pueden ser casi todas públicas, pero pueden ser públicas o privadas. Y no tienen que ser tampoco solamente del ámbito autonómico, que también tenemos a veces convenios con Asturias, por ejemplo, ¿no? Con esto quiero decir que esta estancia en el museo por parte del alumnado que está en prácticas o de los becarios, decía bolseiros porque es la traducción literal en gallego, perdonad, pero pasa por una casuística legal muy concreta, porque hay muchísimos problemas si realmente, bueno, ya los hay también incluso a veces con los investigadores, para cuanto más con la gente que viene a trabajar. Hace, bueno, problemas también de luego considerarse personal laboral y que haya un juicio, etcétera, etcétera. Bien, una vez contextualizado el campo de actuación, que es el Museo Provincial de Lugo, y la gente que viene aquí, pues me redundo en la primera respuesta. No hay formación específica, no vienen formados, pero yo creo que al menos los que salen del Museo Provincial de Lugo, como nosotros también cuando empezamos de cero en un trabajo, pues salen sabiendo más
y mejor de lo que sabían cuando entraron. Y si no, le preguntaremos a Javier cuando se vaya si ha aprendido algo. Pero bueno, en ese sentido, los que ya han pasado por el Museo Provincial de Lugo, tengo que decir que sí que efectivamente lo único que se quejan es que las prácticas externas de un mes no da tiempo a nada, no es suficiente, y nos lo dicen y lo recogemos en sus informes, en nuestras evaluaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, las bolsas, esta que tenemos de arqueología de la Xunta, pues ya es un año y desde luego que da para muchísimo más. Sí, no, con un mes. Lógicamente. Me comenta Paloma que quiere hacer alguna puntualización. En cuanto al tiempo, las prácticas en el MAN, en el arqueológico, mínimo son 3 meses. Y se puede doblar en función de cómo va la cosa también, y si la persona quiere y puede, y si el departamento quiere, se dobla a 6. Ya más de eso sí que no puede ser, pero nunca se acepta gente por debajo de esos 3 meses, porque la carga de trabajo del personal interno para que esa persona aprenda, esté arropada, a veces no es compatible, y desde luego no es compatible con un periodo inferior a eso, porque ni la persona gana nada en absoluto, ni tampoco redunda en el trabajo del propio museo, porque al final esto es una doble dirección. Tiene que ser satisfactorio para las dos partes. No puede, porque nosotros estamos dentro, digamos, de este programa de prácticas de las universidades, pero nosotros no somos la universidad. Y no podemos dejar nuestro trabajo habitual precisamente para hacer de profesores a tiempo completo. Creo que tiene Carmen algo que apuntar, ¿no? Sí, eso depende mucho del plan de estudios. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro plan de estudios, tenemos unas prácticas obligatorias curriculares. Sí, luego hay unas... Sí, que son que las hacen en el último mes del cuarto curso. O sea, son alumnos de cuarto curso, ¿no? Están ahí las prácticas curriculares. Y por nuestro plan de estudios es de un mes. Ya, pero esto a veces se ha resuelto con las extracurriculares, de tal manera que al final el tiempo que están en el museo es un tiempo mínimo, aunque para la universidad se gestione por 2 vías distintas. Porque además, una cosa que también quería decir, que a veces nosotros somos un museo dependiente del Ministerio de Cultura. No tenemos autonomía administrativa, que la gente piensa que somos como el Prado o el Reina Sofía, que tienen capacidad jurídica para moverse de forma independiente. El arqueológico, hasta ahora, no. Es uno de los objetivos, digamos, ¿no? Llegar a conseguir esa autonomía, pero por ahora no la tenemos. Creo que interesante lo que acaba de exponer Paloma al respecto de cómo recibimos en las instituciones a estos estudiantes ya graduados o en proceso. Es cierto que nosotros supone para los técnicos y para mí como tutora de prácticas académicas externas de la Universidad de Santiago, supone por supuesto un trabajo a mayores que tenemos que compatibilizar con el resto de las funciones. Todos sabemos cuáles son las funciones de los museos y desde luego la docencia no es una de ellas, pero sí que lo son estudiar, exhibir, difundir e investigarlo. Es decir, que eso todo lo tenemos que seguir haciendo al mismo tiempo que estamos atendiendo a estas personas que en teoría vienen formadas a hacer unas prácticas y realmente reciben más formación práctica, por supuesto, pero no deja de ser formación. Tienen que estar acompañados, tienen que estar tutelados continuamente para manejar las piezas, para explicarles lo que tienen que hacer, en fin. Y eso, obviamente, un mes, tienes razón, Paloma, que es ridículo. Creo yo. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Por lo que hemos visto, no parece que la formación sea todo lo completa que nos gustaría en lo relativo a la disciplina numismática, pero sí parece que se necesitan este tipo de perfiles especializados tanto en el sector público como en el privado. Dicho esto, ¿consideráis que es necesario que exista más personal técnico especializado en numismática y o conservación de material numismático en los museos y en otras entidades en las que albergan colecciones numismáticas? Tal vez en el MAN parece que es imprescindible, pero en museos o entidades más pequeñas de las que formáis parte, ¿sería suficiente con crear una bolsa de técnicos especialistas a nivel de comunidad autónoma? Estoy pensando en determinadas disciplinas, entre ellas la numismática, ¿o qué otra solución daríais a la necesidad de servicio especializado en el área de la numismática y o restauración relacionada con esta disciplina, teniendo en cuenta los límites de contratación que he estado comentando, de contratación de personal en la Administración?
Es decir, ¿cómo le daríamos solución a este problema que parece que tenemos en las instituciones en las que formamos parte? Y la pregunta va, en primer lugar, para Paloma. A ver, partiendo de que no se puede contratar, por ejemplo, o sea, lo que digo, el museo no puede contratar, el Ministerio no contrata técnicos. Esa es la segunda. Es muy raro. Pero no podéis externalizar. Desde hace muchos años es muy raro que se externalice eso, que son funciones que tienen que asumir el propio personal del museo. Hace muchos años que no se hace. ¿Hace falta gente? A ver, la colección que gestionamos en el Departamento de Numismática es de unas 300.000 piezas. Ahora mismo somos 4. De esos 4 hay 2 que llevamos muchos años y que sí tenemos una especialización en el material. Un tercero que lleva menos tiempo y que se está especializando ahora, pero que su formación es de arqueología romana, sobre todo, ¿no? Y una cuarta que ha aprobado las oposiciones y que pues ahora mismo no tiene especialidad de nada de nada. Entonces, todo eso lleva un tiempo. ¿Hace falta gente? Sí, porque tocamos pues, a casi 100.000 cada uno. Y estamos hablando, ahora hay que ver en qué te especializas, porque nosotros estamos hablando de una colección que empieza en el siglo VI a.C. y acaba en la actualidad, y de todo el mundo. O sea, no solamente moneda hispánica, ni siquiera es solo moneda europea, ni moneda romana, ni moneda griega, hay moneda de todas las partes. Hay billetes, hay otras formas de dinero que no son moneda, hay monetiformes, o sea, hay de todo. Al final, tu especialidad es intentar manejar un poco de todo, porque tú tienes que responder a muchas demandas de todos los públicos, público general, público investigador, y tú tienes que controlar y responder a eso. Entonces, dentro de la especialización en numismática, ¿en qué te especializas? Otra cosa es que luego tú tengas tu línea personal, digamos, ¿no? Pero para que te hagas una idea, yo mi línea personal no es la que trabajo en el museo. Hace años que no la trabajo. No, yo me refería más a una especialización en concreta en numismática, no en un periodo de la numismática. Pero es que lo que decía antes, la numismática no solo ni las monedas antiguas, ni las monedas modernas. Es muy grande, es muy amplio. ¿Haría falta? Sí, claro. ¿Cómo se crean esos perfiles? Pues es difícil, como estamos viendo, que se creen en la universidad. Entonces, al final hay una serie, aquí tenemos ejemplos también de compañeros de las oposiciones que han acabado en otros museos y que les han asignado las colecciones numismáticas. Esos son los que se especializan sobre la marcha. Y eso tiene mala resolución. Lo que se necesita es una actitud muy positiva de cuando, según lo que te toque, asumirlo. Roberto, tú como jefe de servicio, que igual tienes que afrontar estos problemas, ¿cómo te llegan las memorias arqueológicas y con el tema de la numismática? Vamos a ver, en la actualidad la arqueología suele ser profesional, lo que hay. ¿Eso qué significa? Que las empresas, cuando hacen una intervención arqueológica, priorizan el rendimiento económico, por decirlo de una manera, y entonces no profundizan lo que deberían de profundizar en las memorias. Entonces, ¿qué ocurre? Son empresas que viven de hacer intervenciones arqueológicas y entonces lo que están pensando es cuándo van a hacer la siguiente y se va a meter en la siguiente. Y entonces tenemos muchísimos problemas para que entreguen las memorias y que las memorias estén suficientemente documentadas. Porque, por ejemplo, te encuentras que los materiales muchas veces y cada vez más en los museos los están entregando sin estudiar. Mandan la relación porque no les queda otro remedio de cerámica o materiales que presentan y muchas veces la estudian superficialmente. Hombre, la numismática es una herramienta muy fundamental, igual que la cerámica, igual que la epigrafía, para poder contextualizar un yacimiento arqueológico y documentarlo. Pero yo lo que veo es que a mejor no vamos. Otra cosa que también, pero que no se hace mucho uso, pero muchas empresas hacen uso de ello, es contactar con especialistas que contratan a un especialista por cerámica, por numismática, para que les estudie ese material, lo cual les quita lo que podría ser el trabajo más farragoso, por decirlo de una manera, más duro, porque ellos lo que están buscando es, una vez que han acabado la intervención, es quitársela lo antes posible de encima e ir a la siguiente. Perdona que te corte. ¿Crees que podría ser que desde la Administración se creara lo que comentaba
una bolsa de especialistas. Es que pasa un poco lo que decía Paloma, que la administración para eso es muy compleja y es muy rígida, que me refiero a las posibilidades de contratar a gente para que haga eso en la administración son o pasas por una oposición y coincide que el que te aprueba esa oposición es especialista en esa materia o no tienes mucho que hacer. Yo estoy pensando en el caso de Álava, que por ejemplo tenemos servicio de restauración allí y a veces ellos tienen que restaurar tal cantidad de material arqueológico que no tienen personal porque entre tratar los materiales, hacer los informes y toda la burocracia, lo que hacen es a contratar a empresas de restauración. Entonces no sé si se podría eso sí se copiar el modelo, digamos, que hay en restauración. Eso sí se hace. Pero creo que se refiere más bien porque consideran que son perfiles técnicos en el sentido de que corresponden a las escalas laborales y entonces externalizan ese tipo de cosas. Pero lo que es la gestión de colecciones, no. Nosotros, por ejemplo, en el Museo de Álava ha llegado casos de tal cantidad de material, pues de entregas de materiales que debían los arqueólogos de hace muchos años y se sacan contratos para que empresas de arqueología hagan ese labor de inventario. Yo también, claro, hablo por el museo. No sé exactamente si la Comunidad de Madrid, en este caso, por ejemplo, ¿no?, lo gestiona de otra manera. Vosotros, Aurelia, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo lo ves? Bien. Realmente, retrocediendo un poquito a lo que comenzabas, que hablabas en el caso del Museo Provincial de Lugo, ¿hacen falta especialistas? Por supuesto, ¿los hay? No, porque sencillamente no hay recursos materiales para ello. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo hacemos? En el Museo de Lugo tenemos una restauradora, 2 técnicos en el Departamento de Arqueología, pero tenemos otros en los demás departamentos, como decía, una dirección facultativa, que soy yo, que también me incluyo como un técnico más. Pero, ¿cómo sobrevivimos? Esa es la pregunta. Sobrevivimos, pues básicamente en nuestro caso concreto, y si miento, que me lo digan ellos, pero yo creo que sobrevivimos con pasión, sobrevivimos por la solidaridad entre los amigos, los colegas, arqueólogos, numismáticos, coleccionistas, restauradores y demás que nos echan una mano cuando tenemos que clasificar algo de lo que nosotros no somos especialistas. Y esa supervivencia hace que realmente al final trabajemos a mayores, como dice mi compañero Enrique, gratis et amore. Y eso es así. Si no fuera por la pasión que nosotros ponemos a nuestro trabajo, a que queremos sacar y que las cosas, pues al final fluyan y que haya, luego os mostraré la campaña que estamos haciendo del plan de investigación de la colección numismática que hacemos entre nosotros y sin más medios que los que tenemos habitualmente, pues básicamente es no sé si penoso, si hasta agradable y desde luego lo que sí que es apasionante porque o lo hacemos o no lo hacemos. Podemos quedarnos de brazos cruzados o intentar sacar con recursos cero muchísimas veces las cosas adelante y es como funcionamos en el Museo de Lugo, con buenos resultados y con malos resultados. Al final, los resultados son los que son y los podemos analizar y aprender de ellos o no, pero de entrada nuestra colección numismática en los últimos años ha tenido, y lo sabéis, los que nos acompañáis en congresos y en ponencias y en jornadas, pues ha tenido un impulso que ha sido única exclusivamente gracias a un trabajo personal. Nadie nos lo ha impuesto, nadie nos lo ha agradecido, pero tengo que decir que sí que ha impactado, y lo vamos a ver después, sí que ha contribuido a poner en valor la colección numismática del Museo Provincial de Lugo, no solamente entre los expertos o en los foros científicos, sino ante la ciudadanía, que somos al final un servicio público y somos los que tenemos que educar a la sociedad para que realmente ellos aprecien no solo nuestro trabajo, sino el patrimonio que custodiamos, que es el patrimonio de todos, al fin y al cabo. Carmen, ¿qué tienes que decir desde tu punto de vista? Yo ahora cuando hablabais en tu pregunta, ¿no?, que decías de la especialización y si faltaba gente y tal, respecto al nivel educativo, a las escuelas, que es lo que a mí me compete, y a la restauración, realmente que haya una especialización en restauración de numismática no tiene mucho sentido. Sí, los metales en general serviría. Claro, porque tú si vas a tratar un objeto de metal, de bronce, bueno, pues te da igual que sea una moneda o que sea
otro tipo de objeto, ¿no? Y entonces realmente una especialización en restauración de numismática pues no tiene mucho sentido. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. La principal fuente de ingreso de monedas en los museos es a través de intervenciones arqueológicas. Una excepción es el MAM por cuestiones competenciales, que ingresa por donaciones, si no me equivoco, y compras, básicamente. Los numismas son patrimonio material que, además de la información propia que pueden llegar a aportar las características físicas de la pieza en cuestión, también aportan contextos adicionales, bien provenientes de la extracción de la pieza en las excavaciones arqueológicas, bien en su restauración, o bien de la historia de la acuñación o ceca donde se originó. En vuestra opinión, ¿cómo se podrían trabajar o cruzar estos contextos adicionales que aportan información entre diferentes disciplinas, como la arqueología y la restauración, de cara a fomentar la investigación en el área numismática? Da la impresión de que no existe un diálogo entre los diferentes actores intervinientes en el proceso, arqueólogos, restauradoras y conservadores de museos. ¿Qué aconsejáis para cambiar esas dinámicas y se plasme esa información contextual? Es lo que le preguntaba ya un poco antes, que me ha adelantado, en las memorias o informes arqueológicos entregados. Creo que ya lo has contestado, Roberto. No sé si tienes que añadir. Sí, bueno, podría añadir algo más ahí también. ¿Tú crees que hay entre los arqueólogos y los restauradores y todos los actores que intervienen, hay un diálogo para que la información que pueda aportar cada uno de los actores que participan ayude a comprender mejor el fenómeno de la moneda en excavación arqueológica? Vamos a ver, normalmente cuando se hace una intervención arqueológica se procura que sea un equipo multidisciplinar, siempre, porque... Ni idea. Se procura que sea siempre un equipo disciplinar, sobre todo formado por arqueólogos y restauradores. Eso es que hay de cajón y es necesario. En cuanto a las monedas, como dije ya varias veces hoy, son un elemento muy importante para contextualizar un yacimiento. Entonces, los arqueólogos con los restauradores son los primeros interesados en todas las monedas que aparecen, en limpiarlas y consolidarlas, incluso hasta restaurarlas. ¿Por qué? Porque necesitan poder identificar la información que puede aportar. Ahí está el hecho también de lo que hablaba de la arqueología profesional, ¿no? Que a lo mejor pues, provoca que se estudie un poco más superficialmente, pero muchas veces pues, se contratan especialistas que sepan del tema y que les aporten la información. Vamos a ver, es un tema complicado. La relación, no queda otro remedio que sea buena la relación, aunque hay en el fondo un poco de desconfianza, ¿no? De recelos entre arqueólogos y restauradores. Pero lo necesario y lo que tratamos de obligarles es que vayan de la mano, porque tienen que ir de la mano. Que me refiero, por ejemplo, no puedes contratar a un arqueólogo para que haga una intervención y una restauración porque no vas a ver, y tampoco puedes contratar un restaurador para que haga una consolidación solo, sin un arqueólogo, porque falta contextualizar un poco el yacimiento. Y entonces la experiencia que tenemos es que o van juntos o los resultados no son buenos. Que me refiero, para que funcione, para que se hagan cosas que sean creíbles, que tengan buenos resultados, se necesita que sean multidisciplinares. No vale la individualidad. Y multidisciplinares se puede entender también epigrafistas, expertos de cerámica, numismas, todo. Que me refiero que aquí lo que se necesita son equipos multidisciplinares y entre todos pues tratar de recabar información. También una cosa que a veces echamos de menos, que no sabemos si lo hay, que es una pregunta que os hago a todos los expertos en numismática, es: ¿existe alguna base de datos donde la gente pueda comprobar, informarse sobre numismática, sobre monedas, de épocas diferentes, etcétera?
Manuel, igual que ha estado hablando esta mañana de ello. Porque esa es una pregunta que me hacen siempre los compañeros. Puedo contestar yo que estoy aquí arriba. Sí que existen. Lo que pasa es que, a ver, depende del material que tú te encuentres. Y son parciales en un sentido, ¿no? Por ejemplo, la famosa de la que estamos hablando, el MIB, que es muy completa, encuentra moneda hispánica. Pero a ti en una excavación te puede salir material de muy distinto tipo, con lo cual no lo vas a encontrar en un sitio, en un solo lugar. Vas a tener que buscarlo en otros. Las bases de datos que hay para que tú puedas clasificar moneda romana, republicana o imperial, lo que hacen es replicar en formato base de datos las publicaciones que se usan desde hace muchos años para catalogar, por ejemplo, la moneda romana, ¿no? El Roman Imperial Coinage. Sí existe, lo que pasa es que tienes que tener un poco de idea primera para poder encontrarte, porque si no el material es ingente. Y en general, esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, aunque las cosas van cambiando, al arqueólogo, digamos, puro y duro, o sea, al que no se dedica a numismática, le dan susto las monedas. Le dan susto y les tiene manía. Entonces, esto son necesarias, pero en cuanto dejan de verlas como necesarias, porque es una moneda de Vespasiano y ya tienes una fecha ahí, ya perdemos el interés, ¿no? Y entonces aparecen, cuando desaparecen de las memorias, llegan a los museos a cascoporro, y luego también es distinto las excavaciones que tú mencionas, que muchas veces son excavaciones de urgencia, donde van las empresas una tras de otra pues, a solucionar problemas, y las excavaciones planificadas, que se llevan a cabo de otra manera y que sí acaban dando pie a estudios interdisciplinares. Ahí son dos campos, las dos cosas son arqueología, pero los dos campos son completamente distintos. No sé, Carmen, que sí, como veis, una queja que, por ejemplo, nosotros detectamos en Álava es que las conservadoras se quejan que no hay restauradoras. Cuando digo conservadoras me refiero a restauradoras, que no hay restauradoras en las excavaciones y que a veces los materiales no llegan como debían llegar. Sí, sí, sin duda alguna. O sea, todos estamos de acuerdo en la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? Y algo que reivindicamos siempre es la obligatoriedad de que haya un restaurador o una restauradora en todas las excavaciones, porque realmente, o sea, los arqueólogos no son restauradores. Y no es que haya recelo contra los arqueólogos, pero es que muchas veces hay arqueólogos que consideran que cualquiera puede lavar una cerámica, cualquiera puede limpiar una moneda, ¿sí? Cualquiera puede hacer este tipo de cosillas, ¿no? De tareillas así. Sí, no, de hecho, in situ. Lavar el material cerámico no lo podía hacer cualquier persona. No, es que cualquier persona no puede lavar una cerámica, cualquier persona no puede limpiar una moneda, tienes que tener unos conocimientos previos, ¿no? Entonces, realmente, un arqueólogo sabe de arqueología, es su campo, ¿no? Igual que los restauradores no nos metemos a dirigir una excavación arqueológica, pues las intervenciones in situ son fundamentales, porque muchas veces de esas intervenciones in situ depende que ese material se conserve o no se conserve. De esas intervenciones in situ y de ese manejo de esos materiales, si lo hace una persona experta, puedes obtener muchísima información. Y a lo mejor si lo hace una persona no experta, le parece que lo que está haciendo, esto lo hace cualquiera y tal, lo que dije antes, ¿no? Puede conllevar una pérdida irreversible de mucha información. Entonces, realmente las intervenciones in situ de los restauradores y el cómo tratas el material en el momento en el que aparece, que es un momento traumático para los objetos, que llevan ahí enterraditos X años, ¿no? En su ambiente estable, y de repente los sacas de ese ambiente estable, los expones a una atmósfera, a oxígeno, humedad diferente, o sea, un cambio drástico, ¿no? Es algo muy traumático para los objetos. Si eso no sabes cómo llevarlo a cabo, pues puedes provocar la pérdida irreversible de mucha información. Entonces, creo que es algo fundamental y que llevamos años diciéndolo. Es que en las excavaciones tiene que haber un restaurador. Si queremos conservar lo que tenemos y si queremos extraer toda la información posible de esos objetos, ¿no? No sé si, Aurelia, tienes algo que aportar a... Totalmente de acuerdo, es decir, lo que se concluye aquí entre nosotros, y entiendo que el auditorio estará de acuerdo, es la necesidad del trabajo en equipo.
y multitud de disciplinas y todos aportando todo lo que sea necesario. Pero lo que comentabas al principio de la introducción de esta parte temática, hablando de cómo ingresan las monedas en los museos, porque realmente sí, por depósito de los yacimientos y demás, en el Museo Provincial de Lugo, por ejemplo, tengo que decir que desde hace años no podemos recibir depósitos de excavaciones arqueológicas por falta de espacio. Es un problema recurrente. No hay ya depósitos en ese sentido. Lo que sí que seguimos admitiendo, porque son pequeñas cantidades, no son volúmenes brutales como los de las excavaciones, son las donaciones. Y el Museo Provincial de Lugo, desde su creación, fundamentalmente la mayor parte de sus fondos museísticos son donaciones. Pero quisiera puntualizar una cosa. A raíz de todo este trabajo que comentaba antes, que empezamos a hacer, de dar a conocer la colección numismática al público, y al público, bien, la sociedad al fin y al cabo a nosotros nos representan, digamos que nos gestionan o nos tutelan unos gestores políticos. Bien, la trascendencia que ha tenido esa puesta en valor de la colección numismática del Museo Provincial de Lugo, al final, ¿en qué ha derivado? Pues se ha derivado en una de las mejores adquisiciones de monedas, concretamente el sestercio de la Caetra, que tenemos adquirido junto con unas monedas suevas y visigodas, haciendo una inversión, la Diputación, para el museo que no se había visto, excepto para la colección de torques áureos de Blanco Cicerón, por cierto. Entonces, con esto quiero decir que todo nuestro trabajo al final redunda en algún tipo de consecuencias. Esas acciones y reacciones pueden ser positivas o menos, o negativas no creo, pero prácticamente todas, en nuestro caso, yo creo que si no hubiéramos establecido este programa y este plan de trabajo, que realmente me acuerdo como si fuera hoy, en el año 2016, que lo comenté con Ofelia y con Enrique, y prácticamente me dijeron que estaba loca, porque estaba todo sin revisión, hubo que reinventariarlo absolutamente todo, eran miles y miles de monedas, no tantas como el Museo Arqueológico Nacional, por supuesto, pero tengo que decir que al fin y al cabo ha resultado un trabajo que aún queda muchísimo por hacer, que somos muy pocos, pero que ha contribuido, por ejemplo, a esta última adquisición y también a que los gestores políticos hayan invertido, hayan ahora mismo contratado una nueva museografía para la colección numismática, que antes estaba incluida en arqueología, como tiene que ser, pero a continuación de arqueología en unas vitrinas desde los años 90, que seguían siendo las mismas, y ahora mismo tenemos un proyecto museográfico que yo, creo que tiene mucha relación con la puesta en valor y con la campaña de difusión, divulgación, estudio e investigación que hemos hecho entre los tres de la colección numismática del Museo Provincial de Lugo. Con la argumentación de Aurelia, a ver, todos somos conscientes que es difícil dar visibilidad a las colecciones numismáticas. O sea, competir con objetos que visualmente además son mucho más potentes es muy complicado. Es complicado incluso dentro de la propia institución. O sea que nosotros, aun siendo la colección que es, pues claro, vas a competir con la Dama de Elche. En fin, que el disequel, esto lo pongo muchas veces de ejemplo, el disequel de la hispano-cartaginés es el ojo de la Dama de Elche. Entonces, claro, simplemente por cuestión de tamaños es muy difícil. Si a eso le unes el problema de manejarte con un material ingente, variadísimo, que claro, es complicado de abarcar. Vender esa idea es muy, muy complicado. Pero lo que sí tenemos claro todos los que estamos aquí es que somos un servicio público. Y entonces eso lo llevamos interiorizado. Y eso también nos obliga a hacer cosas que a veces son incomprensibles para los de fuera, ¿no? Porque hay una cosa, nosotros teóricamente sabemos divulgar, pero hay una cosa que divulgamos muy mal, que es nuestro propio trabajo. Entonces, desde puertas para afuera no se percibe cuál es el trabajo de un museo. Y hay gente que lo percibe como póngame cuarto y mitad de este material. Y ya está. Y no son conscientes de lo que hay que hacer para servir ese material a un investigador, a una exposición o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros tenemos una tarea de saber explicar qué es lo que hacemos para, al final, convertirnos en lo que somos un servicio público y que todas las colecciones que conservamos se conservan para la posteridad, para que lo que ahora no se puede también investigar, se puede investigar en un futuro, con mejores medios.
Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un buen momento para la divulgación científica, porque ya hay unos canales, quizás de las redes sociales, quizás la televisión, bueno, otros medios, realmente están dándose cuenta del potencial que tiene, sin necesidad de ir a grandes titulares periodísticos sesgados o demás. Hay programas de divulgación científica de arqueología, de numismática no, pero de arqueología sí que los hay, en la 2 de televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora es un buen momento, estamos viviendo un buen momento para esa divulgación. Con esa divulgación científica también fomentamos, quizás, o no, vocaciones. También fomentamos intereses para luego, digamos que encauzar en las universidades, y así terminamos como empezamos, terminamos también para que esas almas que realmente tienen interés por la historia, por la arqueología y por la numismática, al final vayan a formarse y vayan a la universidad a estudiar, a lo mejor porque de pequeños fueron a ver una moneda al arqueológico o el sestercio al... Ya tengo tiempo de decir una cosa. Nosotros, una de las actividades que hacemos, no la hacemos todo con la frecuencia que querríamos porque no nos da la vida, pero son visitas en la cámara acorazada para público general. A veces son visitas temáticas, o sea que, por ejemplo, pues a costa de una ópera que están poniendo en el Teatro Real, pues sacamos monedas que tienen que ver con un tema concreto. En vez de dar una conferencia con un PowerPoint, pues hacemos la conferencia, pero allí, en torno a una mesa, todos de pie y la gente toca. Y yo creo que esas visitas, digamos, que a lo mejor son 3 al año, 4 al año, la Semana de la Ciencia, a veces hacen más por cambiar la percepción del público, en concreto general, ¿no?, que son los que vienen a esto, pero a veces mucho más que cualquier otra cosa. Porque la oportunidad de tener eso, un objeto en la mano y que te expliquen para qué sirve y qué es lo que haces con él, y cuando nos preguntan sobre nuestro trabajo, eso no tiene precio. Pero tampoco lo tiene para nosotros, o sea que es muy satisfactorio realmente. Tengo que también romper una lanza porque me consta que aquí también hay gente del tercer sector, es decir, el asociacionismo, todos estos tipos de colaboradores que tenemos, concretamente hablando de moneda romana, pues en Lugo tenemos el Arde Lucus y hay aquí también algunas asociaciones que hacen talleres para reproducir monedas, bueno, pues talleres de recreación histórica que pueden ser o no profesionales, pero lo que muestran es esa parte que hablamos de la divulgación tan interesante para que luego vayan. Es decir, es muy fácil que todos los que estamos aquí sepamos de lo que hablamos y probablemente nos guste todo de lo que, bueno, lo que propongamos para analizar, para ver, para investigar, para difundir. Pero lo que es difícil es llegar al otro gran público. Y ese público es el futuro, es lo que hablamos. Somos un servicio público en el caso de los museos, pero también tú eres un funcionario público igualmente. Y tú también, en la docencia. Es exactamente lo mismo. Al final tenemos que ser un servicio que sea, bueno, pues entre otras muchísimas cosas, pues interesante, sostenible, en fin, todo este tipo de funciones que tienen los museos. Unos públicos que son muy diversos, porque cuando tú hablas de público piensas en el que va a ver el museo, pero no, el investigador también es público. Entonces, el investigador se queja de que no tiene a lo mejor pues, recursos, catálogos, tal, que necesita para investigar, pero es porque tampoco puedes hacer todo a la vez. Y esto es un problema que a nosotros nos viene muy a menudo y se nos queja la gente, pero... Os habéis adelantado un poco a mi última pregunta, ya me habéis pisado el tema, y ya para finalizar, que me han avisado de la organización, os voy a hacer una pregunta cortita. ¿Creéis que se realiza, hablando de divulgación, de lo último que estamos hablando, ¿creéis que se realiza de una manera clara y sencilla para poder llegar a todos los públicos y poder ser así más accesibles e inclusivos? Yo, hablando con gente que no es del ramo, cuando le digo que me dedico a la numismática, ¿la numisqué? Es Entonces, creo que algo estamos haciendo mal si la gente no tiene claro qué puede ser la numismática. Entonces, ¿creéis que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano? ¿Cómo lo podemos mejorar? Ya como, digamos, resumen final de... Yo creo que hacemos todo lo que está en nuestra mano y más. Otra cosa es que tengamos los resultados esperados, pero en realidad... lo damos todo, o sea, no podemos hacer más. Bueno, en nuestro caso, al menos puedo certificar que así es. Me estaba refiriendo, por ejemplo, a veces en los museos vas a las cartelas y los textos que se ponen, no es un lenguaje sencillo y claro, a veces peca de muy académico
y la gente le da un poco para atrás y no entiendo y entonces tampoco se quieren acercar. Igual deberíamos acercarnos de otra manera. Bueno, eso también es una obligación, ¿eh? Sí, es verdad. Las quejas son por todo, por el idioma, por la letra Arial, por la letra 12, por el color rojo, por la altura, en fin. Pero lo que sí está claro es que nuestra obligación es ser también accesibles a todos los niveles. No se trata de ponerse ni aquí abajo ni aquí arriba. Tiene que haber un sistema para todo. Entonces tienes una cartela con unos mínimos y luego puedes tener unos QRs para los especialistas, los investigadores, etcétera, etcétera, que son aquellos que quieren profundizar y que puedan tener el medio que ahora realmente los museos que no tenemos mucho espacio, porque ya no nos llega ni para almacenes, como bien he comentado antes, pues tampoco podemos a lo mejor poner muchos paneles informativos, pues que ahora tenemos el recurso de los QRs o las páginas web o las redes sociales, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que hicimos, por ejemplo, en una exposición de numismática es, aparte de lo que es dejar la exposición in situ para que todo el mundo la viera, hicimos unos vídeos, hicimos unos reels, que les llaman ahora, que no sé cómo se traduce eso, pero sí, son vídeos cortos, interesantes por parte de los comisarios, hablando de cada una de las piezas. En fin, hay muchísimos medios y muchas formas de dar a todo el mundo lo que realmente se merece, a los niveles que quieran y que deseen. Y en eso estamos todos, yo creo, ahora mismo. Roberto y Carmen, vosotros que sois igual usuarios y no estáis metidos y no sois parte, ¿cómo veis la divulgación numismática desde un punto de vista un poco más externo? Se puede extrapolar a cualquier tipo de divulgación, tanto los carteles de un yacimiento arqueológico como el cartel informativo, cualquier cosa, que me refiero. Cuando lo realiza un especialista por ejemplo, yo qué sé, un arqueólogo hace un cartel de divulgación o un restaurador hace un cartel de divulgación, normalmente son poco comprensibles y atractivos para la gente. Hay especialistas que pueden reconvertir ese texto que le da un técnico, lo pueden reconvertir en algo que sea accesible y comprensible por la gente. Quizá a lo mejor pecamos que a lo mejor los carteles informativos que hay sobre los temas lo hace un especialista en esa materia, pero no es un especialista en difundir esa materia. Yo creo que es donde falla, que me refiero que, ya que estamos hablando de equipos multidisciplinares, para difundir también hay especialistas para difundir y que saben cómo plasmar esa idea que los técnicos tenemos, que nosotros entendemos perfectamente, pero que la gente que no es especialista en eso no va a entender, en plasmarlo en algo comprensible y agradable para la gente. Eso tiene también un peligro, ¿eh? De hecho, en los museos siempre hay un poco de resquemor entre los departamentos de difusión, digamos, o de educación y los departamentos de colecciones cuando existen, porque a veces es un poco ofensivo que te digan que es que tú escribes cosas que no son comprensibles y que te cambien el texto de arriba a abajo y a lo mejor dicen una cosa distinta de la que tú querías decir. Yo, para ponerte un ejemplo, te voy a decir, cuando inauguramos el Museo Nuevo, esto hace 10 años, íbamos enseñando a los vigilantes que se habían marchado, volvían pues para que se hicieran. Y hubo uno que dijo, está muy bien, ¿quién lo ha hecho? Lo habíamos hecho los de dentro. A veces no tiene que venir nadie a decirte cómo hacer las cosas. Carmen, ya para acabar, se nos acaba el tiempo. No, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero creo que sí que tiene que haber, pues volvemos a la multidisciplinaridad, ¿no? Tú le puedes explicar lo que quieres poner en eso y, pues a lo mejor que alguien más especialista en difusión o tal te lo adapte un poquito. No que te cambien los contenidos, ni que te ponga algo que no quieres decir, ¿eh? Pero si se trabaja en equipo... Tampoco hay que dar por hecho, está muy bien lo de trabajar en equipo, claro, pero tampoco hay que dar por hecho que por ser un especialista no sabes expresar un texto de manera atractiva para que el público general lo entienda. Hombre, está claro. A lo mejor, porque de hecho, es tu oficio también, esto se aprende. Tal vez el especialista sea la persona más idónea en determinados casos para hacer atractivo eso que conoce, ¿no? Que hay casos y casos, claro. Es lo que quiero decir. Yo lo que quiero decir es que no todo el mundo está preparado para hacer un texto. Claro, pero que tampoco es lo mismo, eso es una cosa que siempre decimos, no es lo mismo hacer un artículo científico para una revista científica, que tu lenguaje va a ser diferente que algo cuando escribes para divulgación. Lo puede hacer la misma persona. Sí, perfectamente. Es completamente diferente. Sí. Y luego es verdad que hay gente que
no sabe escribir para que te entiendan. Sí. Yo creo que Eso también pasa en algunos departamentos de difusión. nos Que pasa. también Sí, saben sí. escribir de manera que no te entiende nadie. Sí. A mí lo que me parece también súper eficaz es lo que has contado tú, de pues que 3 o 4 veces al año, o las veces que sean, no hacéis como algo especial, lo de la cámara acorazada. A mí eso me parece súper atractivo, ¿no? Y si realmente la gente va a recordar eso, mucho más que pues una visita estándar a una exposición. Y también te o lo sirve que sea. para tú a pensaba veces yo que- recolocarte en un Sí. sitio, porque de lo que te preguntan, tú también aprendes. Pensaba yo que esta era la pregunta más inocente de todas y no sé si el público tiene alguna pregunta. De 2 preguntas, ¿hay tiempo para preguntas? Sí. No, yo me pido un mini discurso por lo de antes. Yo creo que la opción, lo que has comentado, Paloma, antes por lo de la dama de Elche, también yo creo que la numismática, efectivamente estamos tratando con objetos de pequeño tamaño, pero ahora mismo las monedas se están viendo como nunca se han visto en la pantalla del ordenador, con lo cual justamente la numismática ha ganado mucho exponencialmente en relación con otros tipos es de verdad. objetos. Y, por ejemplo, con la pandemia pasó que dices, bueno, es que ya ahora como todo el mundo lo ve en pantallas, pero al final la materialidad del objeto es importante. Y si tú vas al museo vas a ver el objeto material, no vas a ver el objeto en la pantalla. La pantalla te ayuda, es un recurso para que lo entiendas mejor. Pero la materialidad es importante, porque si no, pantalla las hay en todas partes. Sí, pero las colecciones del museo son únicas. Solo es por recalcar que las monedas siempre hemos trabajado a escala natural y los catálogos ha ilustrado a escala natural, Bueno, y ahora mismo los estamos científicos viendo las sí, monedas nosotros de una no. tal. Con lo cual hay una ganancia objetiva y eso está así. A ver, Entonces, eso es la diferencia entre hacer un catálogo científico a escala 1:1 y hacer un catálogo de una exposición o hacer un catálogo o hacer un libro de divulgación sobre X con unas ampliaciones así de grandes. Esa es la diferencia que tienes que claro, y tú lo sabes muy bien igual que yo, Claro, porque claro. lo hacemos. Tienes que diferenciar cuál es el objetivo y la orientación de lo que estás haciendo. eso enlaza con lo que ha preguntado Roberto de las bases de datos, que has respondido tú también. Ahora mismo, cualquier moneda de la antigüedad, prácticamente romana, griega y la mayoría de las celtas, disponen de una base de datos para ser clasificadas. El punto importante en eso, aparte de que se ve como nunca se han visto, es que cualquier aficionado, coleccionista, arqueólogo, restaurador, es autónomo para clasificarse su propia moneda, cosa que hasta ahora no era viable por una cuestión económica. No era asumible para alguien individualmente tener acceso a los catálogos académicos de clasificación, porque para clasificar una moneda imperial necesitabas invertir 1.000 euros, lo que no era asumible para nadie. Sí. Claro, pero efectivamente ahora mismo... Bueno, con lo cual, Mira, le ahora hay ha dado un autonomía. ataque de risa a Bartolomé. No, pero entonces sí que, como ha dicho Paloma, para el mundo antigüedad hay autonomía, pero el mundo medieval está todo por hacer. Y esto es para toda la juventud que está a mis espaldas, que, claro, la antigüedad le estamos dando muchas vueltas, pero el mundo medieval y moderno está todo inédito a ese nivel de poder clasificar. Hay un enlace para subir la foto de una moneda romana y que el sistema te clasifique y te diga las posibilidades de que emperador, diseño de reverso, o sea que ya estamos también a ese nivel, con lo cual hay mucha afición por ahí que no tiene ningún problema en clasificar Hasta monedas ese nivel, romanas. si la pieza está bien, porque como sea una pieza gastada, tal, un poco perjudicada, igual ya el reconocimiento de imagen se va a la porra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Yo quería hablar un momentito, solamente dar mi opinión sobre un asunto que tú has preguntado y que Carmen ha dicho que no es necesario la especialización de restauradores en numismática. Bueno, los estudios evidentemente son los estudios de grado en todas las escuelas y en todas las facultades y no hay especialización en ningún campo de la restauración de metales, sino que la conformación de los estudios es general. Yo he tenido oportunidad de durante 8 años tener una edición de formación de especialización con la Escuela Nacional de Restauración de México y con la Universidad Autónoma financiada por el Banco Santander, que ha recibido muchos estudiantes americanos y españoles, y los hemos intentado formar no solamente en la restauración de metales, sino en algo que dentro de la restauración de metales es enormemente singular y diferenciable, que es la restauración de monedas. O sea que habría que ver, junto con la Casa de la Moneda y antes dentro de la propia universidad hemos convocado 2 cursos de formación. Lo que pasa es que uno tiene que admitir lo que tiene que admitir en un curso de formación de especialización, a gente que ya tenga conocimientos básicos. Claro. Yo me refería sobre todo a los estudios, que sí que tenemos
una asignatura que es, bueno, más de una, ¿no? En nuestra escuela tenemos 3 especialidades: restauración de arqueología, de pintura y de escultura. En arqueología, en los 2 cursos de especialidad tenemos, bueno, por cuatrimestres, y una de las asignaturas es restauración de metales arqueológicos. Dentro de los estudios no se puede especializar tanto para meter además especialización en restauración numismática. Claro, yo he entendido perfectamente, y además lo digo porque la universidad a la que pertenezco no tiene estudios de grado de restauración, ni estudios de Bellas Artes, tiene estudios de arqueología. Y tiene un laboratorio certificado que pertenece a una red europea y que se ha especializado en restauración de metales, y desde ahí sabemos que la restauración de monedas es enormemente singular. Y que si conseguimos que los restauradores, algunos de los que están en los grandes centros, tengan acceso a una mejor formación en la restauración de monedas, mejoraríamos mucho también en la conservación. Sí, pero se puede hacer después, o sea, hay muchas especializaciones, ¿no? Tú puedes especializarte en restauración de metales y después dentro de los metales puedes especializarte en monedas o en un metal en concreto también. Puedes ser especialista en restauración de hierros, por ejemplo, ¿no? O puedes especializarte en restauración de bronces. No, pero realmente es una especialización que la gente que ha acudido a estos cursos, concretamente 18, en un curso de especialización que se hizo aquí en Madrid, pero creo que hemos 120 o 130 que han asistido tanto en México como en España, no pretendían solo especializarse en la restauración de monedas, sino en metales en general, siendo todos titulados en las escuelas de Colombia, de Buenos Aires. O sea, pero yo, desde mi experiencia de casi 40 y tantos años restaurando metales, y que he acumulado una experiencia, tanto yo como las personas que en el laboratorio trabajan, sabemos con toda seguridad que la restauración de monedas es algo que tiene tal singularidad que es necesario formar de una forma muy concreta a los restauradores de metal en el trabajo de la restauración de las monedas. Claro, pues eso ya tiene que ser algo a posteriori. O sea, después de tener unos conocimientos amplios sobre la restauración de metales. Y tú sabes perfectamente que yo he recibido alumnos de la escuela con convenios en la universidad para enseñarles él y otros a restaurar monedas, conociendo ya parte de la restauración de metales. Sí. O sea que, bueno, no sé si se hará algún curso de restauración especial para numismática, pero yo, de lo que puedo y he aprendido, eso sería enormemente positivo. Pero ahora mismo es imposible hacerlo como no sea después de una titulación. Me estoy refiriendo que nosotros, estoy diciendo, Carmen, que nosotros tenemos una universidad que no tiene estudios de grado ni tiene una facultad de Bellas Artes. Yo siento cortar esta charla tan interesante. Pero igual podemos seguir luego, porque me parece un tema para debatir, pero andamos de tiempo apretado, me dicen de la organización. Vamos a hacer una pausa hasta -20. Podéis dejar aquí las cosas porque no nos vamos a mover de sitio. Entonces, solo decir que ha sido un auténtico placer para mí moderar esta mesa y muchas gracias a todos por la